Vamos a hablar de un tema que es un poco típico, pero fundamental. Uno creería que estas cosas pasan de moda, pero no pasan de moda. Estamos viendo lo que pasa en Venezuela, estamos viendo que hay países como Cuba, como incluso Argentina, que hasta hace poco iba en un camino muy parecido, por lo que nos dicen nuestros amigos de allá. Podríamos hablarlo con Ricardo con mayor detalle, pero el capitalismo versus el socialismo, y no solamente desde la perspectiva económica, sino desde todo punto de vista. Con María vamos a conversar sobre eso. Yo te quisiera comenzar haciendo una pregunta que es clave. Hace un tiempo atrás un profesor británico muy famoso, Cohen, sacó un libro que se llama Socialismo, ¿por qué no?, donde él, en un ensayo muy breve, sostenía que más o menos el socialismo ya puede ser que no sea tan eficiente como el capitalismo, pero nadie puede negar que moral y éticamente es el ideal al cual todo el mundo debería aspirar, o que todo el mundo concordaría en aspirar. Y de hecho ese libro es un pequeño ensayo donde él pone el ejemplo de un camping, donde todos van a un camping, y entonces él dice, bueno, si fuéramos capitalistas en ese camping, la cosa sería horrible, nadie estaría de acuerdo, no funcionaría, y por lo tanto él trata de confirmar que la ética es socialización. Entonces yo te preguntaría a ti, para partir, María, ¿por qué no el socialismo? ¿Por qué no el socialismo? Mira, voy a coger el ejemplo del camping y me sirve para explicar que desde mi punto de vista, fíjate que casi me da reparo hablar de capitalismo, porque el capitalismo tenemos el problema de que ha sido definido, normalmente se suele definir para atacarlo como, incluso por algunos de los propios liberales procapitalistas, como el sistema en el que se tiene propiedad privada sobre los medios de producción, especialmente el capital, y fue primero Marx el que nos bautizó como capitalistas por ese hecho. Cuando en la realidad, quienes se dedican a estudiar, sobre todo desde el punto de vista económico, el capitalismo se refiere a un marco institucional. Es un marco institucional que se caracteriza por unas normas que se basan en el respeto a la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la defensa de la vida. Básicamente desde Adam Smith. Es decir, es ese marco institucional dentro del cual pues ya jueguen ustedes, ¿no? Tal vez por culpa nuestra, es decir, seamos humildes y asumamos que algo habremos hecho mal, habrá gente con malas intenciones o con siniestros intereses y tal, pero vamos a dar por buenas las críticas, partamos de la humildad. Tal vez nosotros tenemos responsabilidad en el que se nos considere que en un camping esto sería la locura total si fuera un camping capitalista. Mientras que supuestamente si fuera un camping socialista todo sería bondad, generosidad, etc. La bondad, la generosidad, el respeto por el otro, el no tirar papeles al suelo, el recoger lo que ensucies, etc., corresponden al carácter de las personas. Eres mejor persona, eres peor persona. Te educan en unas virtudes o no te educan en unas virtudes. Y eso sucede siendo socialista, siendo capitalista, etc. Esta mañana me ha impresionado bastante la charla de Roberto Ampuero, y uno de los estudiantes le ha hecho una pregunta estupenda y le ha preguntado qué es lo que le atrajo, ¿no? Una persona inteligente que actualmente tiene las ideas tan claras, qué es lo que le pudo atraer a Roberto Ampuero el Partido Comunista, ¿no? Y él hablaba de la utopía, etc. Y yo pensaba, las mismas virtudes y el mismo carácter aproximadamente, pues ha ido mejorando con la edad, obviamente no hay más que verle, pero es la misma bellísima persona que cuando tenía 23 años, con más utopías, menos utopías, etcétera, y seguro que podíamos encontrar ejemplos exactamente iguales de personas que empezaron siendo más afines al capitalismo y terminaron siendo socialistas, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es definir el capitalismo. Yo soy procapitalista si el capitalismo es un marco no regulatorio, sino un marco de normas básicas para que se pueda dar el juego no solo económico, sino también social. Y en segundo lugar, me niego a que el socialismo o el no socialismo o cualquier ideología, incluida el propio capitalismo, se arrogue la defensa de lo social y de la sociedad. Todos somos animales sociales.
Unos son más autistas, otros menos, otros tenemos más popularidad, otros menos, unos somos más tímidos y otros menos, pero todo ser humano necesita a los demás y lo necesitamos desde que nacemos. Por el hecho de que las mujeres tenemos las caderas que tenemos, el bebé, el cachorro humano, nace necesitando. No se levanta como los cervatillos o como los potrillos de los animales que vemos que nacen y al cabo de nada se han levantado y se han puesto a caminar, ¿no? Os podéis imaginar si un bebé se pone a caminar al cabo de 3 días, ¿no? No, nosotros necesitamos de mamá que nos alimente y que nos cuide, de alguien. No vemos bien, nacemos ya necesitando y necesitamos un grupo y necesitamos una sociedad. Incluso los más rebeldes, los punks de los años 70, 80 en Inglaterra, también se reunían para decir, somos el grupo de los diferentes, ¿no? Somos el grupo de los sin grupo, somos los otros, los demás. Entonces, todos tenemos que darnos cuenta que incluso si defendemos la responsabilidad individual a ultranza, la libertad individual a ultranza, no somos imbéciles y nos damos cuenta de que somos seres sociales y de que hay que organizar de alguna manera esta sociedad. Una cosa es que yo el socialismo no por una razón, porque el socialismo, desde mi punto de vista, genera incentivos perversos que terminan dañando a los demás. Te daña a ti mismo porque desde mi punto de vista te denigra y daña a los demás. Y te denigra porque te ofrece incentivos para vivir a costa del trabajo de los demás y no hacerte responsable de, tienes una fantástica idea, pues sácala adelante, busca financiación. Si es tan fantástica, seguro que la vas a encontrar. Y si no, ¿por qué tienes que pedir dinero de los impuestos de todos los demás ciudadanos para financiarla? ¿No será que los impuestos están para otras cosas probablemente mucho más relevantes? Y eso nos lleva a la definición del liberalismo clásico, donde las funciones del Estado son muy limitadas y muy claras y probablemente esas funciones, en un mundo utópico, el liberalismo, yo sí creo que tiene una utopía y es pues probablemente la anarquía, ¿no? Es decir, todos somos tan responsables, tenemos una responsabilidad individual tan al 100% que no nos hace falta un Estado, porque somos ángeles. Todos somos ángeles y todos somos demonios, obviamente, y por eso ahí estamos jugando a ver cuál es el límite y cuál es la extensión del mercado. Entonces, a tu respuesta, después veis que soy profesora, ¿no? Y española y hablo muchísimo, entonces me extiendo. Si con una sola pregunta, yo puedo estar aquí 3 días, ¿no? Entonces, el socialismo no por los incentivos que genera, incentivos morales. Entonces, yo creo que el libre mercado, la filosofía del libre mercado, o si queréis llamarlo capitalismo, en el sentido que lo he definido, genera otro tipo de incentivos más responsables, o sea, fomenta una mayor responsabilidad individual. ¿Y en qué queda la dignidad humana en todo este concepto? ¿Tú crees que desde el punto de vista teórico el socialismo al menos sí respeta la dignidad humana, pero en la práctica los incentivos la transgreden? Versus el liberalismo que teóricamente es discutible si tal vez respeta la dignidad humana, depende de cómo te la vayas entendiendo, y en la práctica no lo respeta. ¿Cómo convencemos a estos muchachos que están aquí jóvenes, que les van a decir en sus universidades, ¿y qué hacemos con la gente que no tiene? ¿Qué hacemos con las personas que no les va bien? ¿Qué hacemos con aquellos que no tienen dinero para pagar la educación, que no tienen dinero para pagar la salud? ¿Qué hacemos con todas esas personas que están excluidas? ¿Y es justo entonces que algunos tengan demasiado y otros tengan poco, mientras hay unos que no tienen acceso a cosas básicas? ¿Cómo contestamos todo eso desde nuestro punto de vista o desde nuestra filosofía? Que es el argumento básicamente, yo me preocupo por el otro y tú no. Yo soy bueno y tú eres mala persona. Eso es lo que hay debajo de esa crítica y que puede ser incluso razonable en cierto sentido. ¿Cómo contestamos eso? Porque detrás de este afán colectivista que tú dices de no hacerte responsable y todo, también hay una preocupación de algunos, al menos, que es más bien humanista, que es como, bueno, que nadie esté fuera de un cierto bienestar, ¿te fijas? Yo comparto la preocupación humanista por los que no tienen. Y todos, incluso siendo economista sin corazón, como os decía esta mañana, mi no corazón se conmueve también. Y vamos a ver, yo también he pasado penurias económicas, no soy multimillonaria ni tal, y me cuesta mucho sacar a mis hijos adelante, y veo que hay gente que lo pasa mucho peor que yo y no soy insensible.
Por eso decía antes que la preocupación social no es privativa solamente ni de los comunistas ni de los socialistas, en fin, es algo que va en el género humano. El que no es capaz de compadecerse de la desgracia ajena, pues tiene mucho que desear. Pero fíjate que de todo lo que has dicho, has dado un salto ahí, un mortal con tirabuzón, desde la dignidad humana hasta las personas que no tienen. Y hay personas que tienen muchísimo y probablemente desde mi punto de vista personal tienen muy poca dignidad. Pero es que resulta que la dignidad es un concepto subjetivo, que me parece muy relevante porque es el respeto que uno se tiene a sí mismo. Y en función del respeto que tú te tienes a ti mismo, tienes capacidad de presentarte ante los demás o te avergüenzas de lo que has hecho, ¿no? Yo no creo que la dignidad la defina el otro. Hay gente que ha sido, en fin, apedreada, masacrada en los medios, etcétera, por cualquier razón, y sobreviven con su dignidad y van con la cabeza bien alta y no hay quien les tosa porque tienen muy claro que lo han hecho por las razones que sean, a veces equivocadas, a veces no, pero eso es lo de menos. Lo importante es que la dignidad es una visión subjetiva de uno mismo. A mí cuando me hablan de la vivienda digna, por ejemplo, ¿qué es una vivienda digna? O el salario digno. O el salario digno. De Juan Ramón Rayo, el director del Instituto Juan de Mariana, en una televisión le preguntaron, una persona que es comunista radical, le preguntó como, ahora te voy a provocar, ¿cuál es el salario digno? ¿Qué es para ti un salario digno? Dijo, el máximo. Obviamente, el máximo que el trabajador esté dispuesto a luchar por él, ¿no? ¿Por qué tiene que ser 800 euros, 1.000 euros? ¿Por qué no 3.000? ¿Por qué vamos a poner el salario digno en un mínimo? No, el que pueda lograr el trabajador. Entonces, creo que ahí la palabra dignidad y lo digno tiene mucho enganche porque es muy relevante, porque la imagen que uno tenga de sí mismo y la capacidad de mirarte al espejo y decir, llevo la cabeza bien alta, lo he hecho por mis principios o por mis razones, etcétera, es algo fundamental en nuestras vidas, ¿no? Y sin embargo, se hace un uso político de ello. Y para mí el uso político lo pervierte todo. Pero respecto a las personas que no tienen y que me conmueven, etcétera, hay una cosa que me da muchísima rabia, que es una soberbiada occidental. Somos muy soberbios, especialmente las sociedades que tenemos de todo, nos sentimos con el derecho y además es que ni nos damos cuenta de decirle a la persona que tiene menos y al pobre cómo tiene que salir adelante. Y se nos olvida preguntarle cómo quiere salir adelante. Entonces, vamos a darles, yo les voy a decir por dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, qué tienen que tener para ser como yo. Y a lo mejor resulta que el pobre no quiere ser como yo, quiere ser de otra manera. O quiere ser como yo, pero quiere llegar por sus propios medios. Entonces, sí es una humillación el asumir que los pobres o que los que tienen menos tienen que salir adelante o seguir un camino dictado por mí para llegar a mi finalidad y hacerlo como yo quiero que lo hagan, ¿no? Es como decirle a los hijos, tú tienes que estudiar la carrera que yo quiera para cumplir mis objetivos. No, los hijos cumplen sus objetivos y tú puedes aplaudirles, puedes apoyarles o puedes, por lo menos, y volviendo al símil económico, no les pongamos piedras delante, no les demos un 3% del PIB y luego les impidamos competir con la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos la política agrícola comunitaria, que es fantástico para nuestros pobres o nuestras personas que tienen menos, nuestros agricultores, nuestros sectores más perjudicados, pero que elimina la posibilidad de que ningún país que no pertenezca a la Unión Europea compita con sus productos agrícolas, que es la base de las economías menos favorecidas, con nuestros maravillosos países europeos. Y luego les estamos dando donaciones, preocupándonos muchísimo, hacemos festivales de canción para donar todo. Eso es una hipocresía absoluta. Entonces, me parece una falta de respeto hacia quienes tienen menos el expresar una preocupación social mientras les dictamos cómo tienen que hacerlo y les prohibimos competir en un mercado que es el redistribuidor no coactivo, como decía esta mañana, ¿no? Entonces, el redistribuidor coactivo es ese gobierno, sociedad, círculo de personas que tienen la arrogancia enorme de decir cómo, yo sé exactamente cuál es el criterio para redistribuir y va a ser sin darse cuenta de que a lo mejor hay consecuencias secundarias que perjudican a terceros o que ese no es exactamente
cómo los que tienen menos quieren hacer las cosas. Por eso soy partidaria del mercado y del libre mercado, para que todos puedan acceder y salir adelante como elijan y hasta el punto que elijan. Tú entonces no dirías que hay niveles de pobreza que son indignos, estrictamente hablando. Hay niveles de pobreza que son insostenibles, es decir, que aniquilan a la persona, que la mantienen en un nivel en el que pierden el sentido del tiempo. Por ejemplo, en África, yo tengo amigos que están trabajando en África y lo primero que te dicen es, la gente no les puedes hablar de invertir, no puedes decirle a una madre de familia, ahorre usted, señora, ahorre para mañana para poder alimentar a sus hijos, pero no sabe si sus hijos van a vivir al día siguiente. Entonces, están viviendo al momento. Entonces, esos niveles de pobreza es que lo que hacen es modificar completamente todos los incentivos humanos y te encaminan hacia un comportamiento que es el de la mera supervivencia. Y eso no es indigno, es un drama enorme. Pero esa persona no es menos digna que yo, porque yo coma todos los días y pueda mandar a mis hijos a universidades o lo que sea. Yo creo que la dignidad está en otra parte o es otro tipo de atributo humano, tal y como lo considero yo. Esa persona es miserable y está llevando una vida probablemente de mera subsistencia, pero para mí eso no es indigno, es dramático. Y lo que es indigno es que no estemos permitiendo que esas sociedades salgan adelante y estemos consintiendo, vendiendo armas a esos gobiernos que mantienen caciques locales en África, etcétera. No voy a hablar de Venezuela, lo que estamos consintiendo, pero eso sí es indigno. Sobre todo cuando después ponemos la otra cara y decimos, somos súper sociales y tenemos una preocupación social enorme. Entonces, yo creo que ese engaño es mucho más indigno que la miseria. Sin irse al caso del socialismo, porque el socialismo se puede entender como la economía centralmente planificada, que hoy día quedan bien pocos ejemplos, la verdad. Pero ciertos principios socialistas, por ejemplo, las cosas gratis. En Chile estamos discutiendo ya hace tiempo educación gratuita. ¿Quién está de acuerdo con la educación superior gratuita para todos? ¿Hay alguien aquí de acuerdo? No se atreve. Esto lo deberíamos haber preguntado hace 4 años y habría sido distinto. Quiere decir que hemos hecho bien el trabajo en la FBP y en otros lados. Entonces. Estás asumiendo que están diciéndote lo que piensan. No, sí, yo creo que sí. Sí, aquí son lo suficientemente valientes, supongo yo, para levantar la mano. Venga, yo soy partidaria de la educación gratuita. ¿De la educación superior universitaria gratuita? Vale. Sí, digamos que sí. No, pues es que yo te quería preguntar ¿Tú a ti también? para que tú la refutes. No, para todos, que levanten la mano los que son partidarios de la educación superior gratuita. Eso. Okay. Sí, porque ya. Pero supongo que todos ustedes conocen mucha gente que es partidaria. Quiere decir, ¿cómo contestas tú eso? Mira, es que la educación superior tiene que ser gratis porque no puede ser que solo los que la pueden pagar vayan. Es por un tema de justicia, básicamente. Porque el argumento va por ahí. O sea, ¿cómo puede ser que una persona de escasos recursos no pueda ir a la universidad, acceder a buena educación, y una persona que tenga recursos sí puede? Y básicamente va a tener más ventajas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa, por lo demás, con salud y con vivienda. O sea, que evidente, si tú tienes gratis la universidad, ¿por qué no hacer gratis el acceso a la salud? ¿Por qué no hacer gratis el acceso a la vivienda? Dame un análisis desde el punto de vista de un economista, sin corazón primero, para escandalizar a toda la gente aquí que se indignen contigo, y después, desde el punto de vista de la filosofía liberal, que es una cosa que a mi juicio lo hace pasar más razonable o más tragable, más digerible, cuando uno pone la dimensión más filosófica liberal entre medio. Pero la económica es otra. En principio, el razonamiento económico para defender la educación superior privada es un tema de valor, de teoría del valor. Es decir, la educación superior sirve para profesionalizar a las personas, a aquellos que ya han completado el ciclo primario, y el acceso a las carreras universitarias, en principio te forman para acceder a determinadas profesiones. Y luego hay unas profesiones que no requieren una carrera, un grado universitario, sino tal vez un diploma, unos estudios más prácticos, formación profesional, etc. Entonces, la idea es que, para empezar, eso tiene un coste determinado en profesores que, como veis, valemos muchísimo, ¿a que sí? Valemos nuestro peso en oro, las instalaciones y todo el sistema. Entonces, el coste es el coste que hay. No puedes eludir ese hecho, no puedes eludir el hecho de que el coste universitario es el que es y no lo vas a disminuir. ¿Por qué debería hacerse cargo el Estado o el Gobierno de ese coste en lugar de
que lo asuman los estudiantes o las familias de los estudiantes? Bueno, pues en principio porque si hay gente de mucho talento entre aquellos que no se puedan pagar esa educación universitaria, las universidades que no son idiotas van a crear becas para permitir el acceso de la gente con talento y, de hecho, así sucede en el sistema universitario. Y el que quiera acceder a ese tipo de educación, que pague esa educación, porque no impide, es decir, el punto es que no impide que nadie trabaje, o sea, no te deja en la estacada en el mercado laboral el hecho de no estudiar una carrera universitaria. Para mí, el problema que tenemos principal, porque desde el punto de vista económico es que tampoco hay mucho más allá, ¿no? O sea, tampoco hay mucho más. ¿Por qué tiene que pagar una persona que con dificultad llega a fin de mes? ¿Por qué tiene que financiar con sus impuestos que todo el mundo, que cualquiera vaya, incluso aquellos que no necesariamente están preparados, vayan y estudien una carrera universitaria? ¿Por qué con los impuestos de todos, también de las personas menos favorecidas, se va a financiar las carreras universitarias de la mayoría de los jóvenes que no necesariamente están preparados? Y hablo con conocimiento de causa porque era la idea de Francisco Franco Bahamonde, el dictador de mi país. Nosotros tenemos de todo, también dictadores. Entonces, Franco tenía esa idea y quería que el pueblo entero fuera a la universidad y lo consiguió. Y creó universidades completamente masificadas, prácticamente gratuitas. La Complutense es un monstruo, etcétera, ¿no? También o sea que, perdón que te interrumpa, Franco era un acérrimo defensor de la educación superior gratuita. ¿Cómo? El Por dictador supuesto. fascista Franco. El dictador fascista fue el que aplicó y el que puso la seguridad social en mi país. Creó viviendas de protección oficial que todavía tienen el yugo y las flechas, que es el símbolo del movimiento. Increíble, pero cierto. Es que esto lo están transmitiendo en vivo, entonces yo quiero que... Lo repito. Acá tenemos un... ¿Dónde miro? Esa es mi cámara. Esa es tu cámara. La gente del Frente Amplio que apoya el régimen de Maduro en Venezuela, la Confederación de Estudiantes de Chile... A mis amigos de Podemos. Es que nos dicen fascistas a los que defendemos la educación superior pagada. Pero parece que Franco era partidario de educación superior gratuita. Esto no te hace fascista, por cierto, pero me gusta a mí que sepan esto, porque sí. Algo de historia hay que saber. No, pero y medicina, y medicina, educación, y que todo el mundo tuviera su vivienda digna, chiquitita pero digna, que todo el mundo tuviera su utilitario, su SEAT 600. Si veis películas de los años 60 en España, ¿qué es eso? Es tal cual. Y realmente tenía esa preocupación, siendo un dictador que no había libertades civiles, ni libertad de expresión, ni nada de nada, pero sí tenía esa preocupación por el pueblo, totalmente. Bien, ¿qué consiguió? Que hubiera millones de licenciados muy mediocres, que necesariamente no necesariamente podían encontrar trabajo, porque en realidad, y parto del principio, que igual no os ha llamado la atención, pero ¿para qué sirven las carreras universitarias? Para profesionalizar. Entonces, tiene que haber un mercado de trabajo lo suficientemente flexible, amplio, etcétera, para que absorba esa cantidad de profesionales. Ahora mismo nos sobran ingenieros en España. Tenemos que exportar ingenieros. Veis que soy sin corazón total, ¿eh? Exportamos ingenieros, enfermeras al Reino Unido, con el Brexit y todo. ¿Por qué? Pues porque la formación es inadecuada al mercado de trabajo. Y finalmente, el ser un estudiante universitario tampoco te hace mejor persona, ni te hace, no necesariamente te hace el mejor profesional del mundo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues después de tener una carrera, ya como no era suficiente, tenías que tener dos. Después vino las maestrías y los doctorados. Y entonces ahora mismo tienes que tener 3 idiomas, uno de ellos chino mandarín, y además 2 maestrías, una licenciatura, si puedes ser 2 mejor, y con todo y con eso te hacen 25 entrevistas y tal vez consigas el puesto de trabajo. Entonces, ¿para qué nos sirve la educación gratuita si realmente el mercado de trabajo no es eso lo que quiere? Quiere gente formada de verdad que resuelva, que tenga los conocimientos, las habilidades. Ahora mismo en las universidades de España, y yo he hecho este curso, lo que están haciendo es cursos de habilidades directivas y de liderazgo, sobre todo en los estudiantes, no necesariamente, no solo de administración de empresas, sino en todas las carreras. Porque las empresas ya no quieren gente que saque matrícula de honor en todas las asignaturas. Quiere gente que sepa trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Cosa que antes se aprendía trabajando en equipo. Aprendías a trabajar en equipo porque trabajabas en equipo y entonces más te valía espabilar y era otra realidad. Entonces, ¿por qué
no pensamos en si nuestro sistema educativo es el que permite que todos estos jóvenes realmente encuentren el trabajo en el que van a ser más felices y en el que van a poder desarrollar toda su humanidad y todas sus competencias. Porque no sirve de nada ser doctor y tener 25 carreras y hablar 25 idiomas si luego vas a encontrar un puesto de trabajo que realmente no es en el que quieres vivir o no te permite tener esa flexibilidad para desarrollarte como persona, que al final es para lo que estamos, ¿no? Y se ha transformado las licenciaturas, las maestrías y los doctorados en una especie de medallitas que vas acumulando y que si no lo haces te miran mal. Y sobre todo normalmente son los padres, papá y mamá, quienes te dicen: ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que no vas a estudiar una carrera? Te tendrás que poner a trabajar de cualquier cosa. Ya te han matado, claro, porque no te están diciendo te pondrás a trabajar en algo que te hará muy feliz y te ayudará a desarrollarte como persona y luego tal vez decidas estudiar. No, parece que es o la universidad o la nada, ¿no? Y eso yo creo que es un prejuicio que tenemos y una falta de perspectiva que tal vez cuando Rafa nos hable de la cuarta revolución industrial nos ayude a entender que eso va a cambiar ya. Porque ya los jóvenes, pero los jóvenes quiero decir, los chavales de 15 años que tengan esa imaginación visual y que aprenden a programar en nada, pues mientras, en lugar de estar jugando con los Hyperman o con los no sé cuantitos, van a estar aprendiendo a programar juegos y van a empezar a montar empresas con 16 años o a ofrecer sus servicios de programación, de no sé qué, de esas nuevas empresas que están surgiendo y que gracias a las nuevas tecnologías van a ser completamente diferentes. ¿Dónde van a quedar los estudios universitarios gratuitos o no? O sea, ¿qué vamos a tener que ofrecer en nuestras universidades? ¿Qué, compañeros, qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar nuestra enseñanza desde las universidades cuando la gente que tiene ahora 14 años lleguen y tengan una cabeza completamente distinta de los manuales de teoría económica que enseñamos o de la ingeniería comercial, ¿no? Estamos enseñando cosas que dentro de 10 años no van a valer. Entonces, es que tendríamos que cambiar completamente el sistema de educación y la metodología. Y eso, imagínate, si es muy difícil en la educación privada, que están arriesgando para eso, cuando la educación es gratuita, que genera la tendencia a la burocratización y al comportamiento de, bueno, pues esto se ha hecho así toda la vida porque vamos a cambiar si va bien, ¿no? Pues va a ser imposible. Y una pregunta para ir, yo creo que es redondeando y pasar a las preguntas del público, pero tú mencionaste la seguridad social, que es un tema muy importante, lo que acá hablamos de pensiones. En Chile existe un movimiento que se llama No Más AFP, que lo que busca es básicamente liquidar el sistema de pensiones, capitalización individual que tenemos en Chile, porque lo consideran inmoral, injusto, abusador, etcétera, etcétera. Y muchas veces se ha puesto de ejemplo el sistema español de pensiones. Que está quebrado. ¿Podría, para los millones de espectadores que nos están viendo en Chile y el globo, podrías tú explicarnos si es o no una buena idea imitar el ejemplo del sistema de pensiones español, que es muy parecido al de muchos países de Europa, y en qué está ese sistema? Vale. Pues tengo que hablar de mi madre. Aquí, anécdota personal. Un día me comentó mi madre que estaba muy preocupada porque había visto en televisión que el sistema de pensiones estaba quebrado y qué horror. Y me dijo, ¿cómo funciona? ¿No? ¿Cómo es posible que quiebre un sistema de pensiones? No es posible, si yo estaba aportando y entonces luego, ¿qué pasa? Entonces me senté y le expliqué en 2 palabras qué es un sistema de capitalización y qué es un sistema de reparto. Y me dijo, ¿y cuál tenemos nosotros? El de reparto. Y su respuesta fue, anda ya. Es decir, le pareció una persona que es ama de casa, que está acostumbrada a manejar un presupuesto familiar y con más estrecheces o menos estrecheces y sabe lo que es invertir en bienes a largo plazo, en capital humano, que es la educación de sus hijos, etcétera, etcétera, y en ocio y no sé qué. Le parecía increíble, desde el punto de vista estrictamente económico, que en el sistema de reparto, cómo funciona el sistema de reparto, y obviamente me dijo, eso no se sostiene. Claro que no se sostiene. No se sostiene, evidentemente, por una razón. Porque la idea puede no ser mala. Fíjate, te compro la idea, en abstracto. Pero luego hay muchos factores. Hemos visto esta mañana la importancia de tener una visión sistémica de todo, ¿no? Entonces, el sistema de pensiones depende mucho de factores como
la población, la tasa de crecimiento de la población, el tipo de la estructura del mercado de trabajo, etcétera. Es muy difícil, por no decir imposible, coordinar todos esos factores para que no quiebre un sistema de pensiones donde es como ponerte en Starbucks y decir yo pido mi frappuccino que pague el de atrás. Y paga el de atrás, el de atrás, el de atrás, el de atrás y nunca hay el de atrás. Y en algún momento el de atrás está quebrado porque ya no puede con todo, ¿no? Entonces, ese tipo de desajustes, incluso si desde un punto de vista, vamos a ponernos buenistas, ¿no? Desde un punto de vista filosófico puede tener su razonamiento, creo que en la práctica, y España, por desgracia, es un clarísimo ejemplo, creo que no es posible ajustarlo. Mis amigos economistas que se ocupan de este tema del sistema de pensiones, lo que están haciendo es análisis súper sofisticados, econométricos, etcétera, lo que se llama maquillaje paramétrico, ¿no? Que es, bueno, si alargamos la edad de trabajo, la edad de jubilación y acortamos la semana y hacemos no sé cuántos y entonces multiplicamos por aquí, te pones a la pata coja, das 3 saltos y luego a lo mejor conseguimos que no quiebre en otros 5 años o en otros 10 años, me da igual, pero están diciendo, esto está quebrado, vamos a poner parches para que aguante un poquitito más. Por otro lado, lo cierto es que implantar un sistema de capitalización es muy complicado. Es muy complicado. El dar el giro y el hacer la transición no es nada fácil. Y no vamos a mentir, no vamos a decir, bueno, este es el paraíso. Aplicamos el sistema de capitalización y entonces suenan los violines, sale el sol. No, no es verdad, no es verdad. Tendría que ser un proceso de transición complejo, muy bien estudiado, pero no iba a ser como el sistema que tenemos, ¿no? Perfecto. Bueno, eso para nuestros amigos de Nomad FP. Si quieren saber más sobre el Que sistema... hablen con mi madre. Exactamente eso iba a decir. Si quieren saber más del sistema de pensiones español, pueden hablar con la mamá de María para que les aclaren sus dudas. Bueno, nos estamos quedando con poco tiempo, así que si hay algunas preguntas del público, vayan levantando la mano y Diego les pasará el micrófono. Obviamente, de distintos temas relacionados, también se aceptan todo tipo de preguntas. Hola, buenas tardes. Habla Jaime Paredes. Le quería preguntar sobre el libro ¿Por qué no el capitalismo? Que sale que quienes no creen en los medios de producción privados, en un sistema como el nuestro, incluso en Chile, sí podrían generar empresas cooperativas, por ejemplo. En vez de querer transformar toda la sociedad del Estado, desde la sociedad civil, con un grupo de personas que piensen igual, podrían generar una empresa que los dueños sean todos los trabajadores. ¿Qué opina de eso? ¿Y usted cree que los liberales deberían, por ejemplo, resaltar más ese tipo de cosas? A ver, déjame hacer una pequeña introducción y le paso a María. La pregunta iba para ti, no te escaques. Pensé que era para los dos. Bueno, es el libro de Jason Brennan que tradujo nuestro investigador estrella, Fernando Claro, que anda por acá, y publicó. Y la fundación. A ver, si lo que ocurre, el punto de Brennan es razonable, en el sentido de que, en términos generales, en una sociedad libre, tú puedes tener tu experimento socialista voluntario con gente que se acoja a ese experimento. Tú podrías tener tus empresas cooperativas y sumar gente y tenerlas sin fines de lucro. De hecho, hay algunos experimentos en este sentido. Lo que no puedes hacer es en una sociedad socialista tener propiedad privada e intentar desarrollar actividades del mercado. Porque en una sociedad socialista eso, digamos, como el Estado controla todo, es imposible. No tienes ese espacio. Y por lo tanto, ahora es bueno ese libro de Brennan porque al final refuta a Cohen en ese libro, ¿verdad? Y contesta la tesis de Cohen que pone el picnic como el sistema socialista ideal, idealizando el socialismo. Entonces Brennan lo que hace es poner el Club Disney en su libro, con el capitalismo idealizado. Y dice, si comparo las cosas como son, o sea, socialismo ideal versus capitalismo ideal, el capitalismo ideal sigue siendo preferible al socialismo ideal. Entonces él dice, la trampa de Cohen es que te compara el socialismo ideal con el capitalismo real.
En el socialismo que habla Cohen están todos los seres humanos, son generosos, son solidarios, nadie nunca tiene envidia por nadie y todo lo demás. En cambio, en el capitalismo ponen a seres humanos más o menos como son. Evidentemente que te va a salir malo el resultado si tienes seres perfectos compitiendo con seres que no son perfectos. Pero en ese sentido creo que es importante entender eso. Yo siempre he dicho que nos podrían dejar a nosotros, no da lo mismo, déjenos el desierto de Atacama si quieren, a los liberales, pero saquennos el Estado de encima. Las Vegas. Y lo convertimos en Las Vegas. Denle a los comunistas la zona más productiva del país. Chile, digamos, esta es la zona central de Chile. Esta. Y esta cuestión, en un par de meses, el vino que van a estar tomando va a ser de uva rancia, digamos, y va a ser convertido en vinagre. ¿Les cabe alguna duda? Vean el caso de Venezuela. Venezuela es el país con los recursos petroleros más grandes del mundo. Si quieren detalles de números, pregúntenle a Ricardo, que se los conoce re bien, cuánta capitalización hay per cápita y todo lo demás. Y hoy día está convertido en un pantano de hambre. Solo el socialismo es capaz de lograr algo así. Solo el socialismo. ¿Ok? Como las colas que están viendo ahora en los colegios, los padres en Chile, en varios colegios están haciendo colas, durmiendo afuera del colegio, 2 días, para intentar llegar a que su hijo sea elegido en el sorteo, supongo yo, en el cual van a elegir en los nuevos colegios después de la reforma educacional de Bachelet, porque había que eliminar la selección y el lucro. El socialismo es eso. Entonces, no es solo un argumento teórico, es también un argumento empírico. Aunque haya tenido buenas intenciones, que en el caso de la reforma de acá no lo creo, pero hay algunos teóricos que sí tuvieron buenas intenciones. Sin embargo, el resultado práctico es espantoso. Y a esta altura lo que resulta sorprendente es que haya gente que siga abrazando esto frente a toda la evidencia abrumadora que muestra que es un fracaso y que es además contrario a la dignidad más esencial del ser humano. Y por último, hay también teóricos que se podrían leer sobre esto, ¿no? O sea, Karl Popper es uno de ellos y el análisis que hace Isaiah Berlin del marxismo y cosas por el estilo, para entender también el núcleo totalitario de estas ideologías. Pero eso es lo que te podría decir yo del libro de Brennan. No sé si tú quieres decir. Yo quiero hablar de las cooperativas. Has mencionado. A mí las cooperativas, en el tema de las cooperativas, como la propiedad de la empresa o la propiedad de los medios de producción por los obreros, me parece fantástico. Y ahí soy partidaria de la libre empresa y de la libertad de asociación, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Y fíjate que John Stuart Mill en esto tiene una visión muy clara. Y para él, la propiedad es un incentivo. La propiedad privada es un incentivo. Realmente, Douglas North, el tipo del que hablé antes, esta mañana, nos cuenta cómo la propiedad privada estricta, tal y como la conocemos, absolutamente excluyente, no es necesariamente la propiedad que hace funcionar todos los tipos de grupos humanos, ¿no? Cuando el grupo es muy pequeño, cabe la propiedad comunal. Pongamos una familia o pongamos una congregación de monjes, donde se comparten, prácticamente todo se comparte. Okay. Y de hecho, en ese sentido, las cooperativas pueden servir, como decía John Stuart Mill, para que los obreros se den cuenta de lo difícil que es ser empresario, lo difícil que es gestionar el trabajo de los demás, cuando eres uno igual, ¿no? Y también sirven para que los empresarios tradicionales respeten la capacidad de los trabajadores, ¿no? De ser productores, etcétera, siempre que sea voluntario, siempre que exista multiplicidad de formas empresariales y que se compita en un mercado donde no haya privilegios, es decir, un libre mercado donde no hay privilegios. Entonces, yo ahí, desde el punto de vista teórico de la teoría de la organización empresarial, me parece genial que haya cooperativas, que haya empresas más tradicionales, que haya variabilidad y creatividad a la hora de crear formas de organización empresarial. Acá hay otra pregunta. Hola, yo soy Gonzalo de Santiago. Tengo una pregunta como que quizás apunta a una respuesta un poco más técnica, aprovechando que María es economista. Y se habla mucho como de cambiar sistemas, ojalá pasar de este sistema al otro. Pero ¿qué pasa cuando hay sistemas que están quebrados? Por ejemplo, el argentino, el sistema de educación, en que da lo mismo la educación gratis para todos y después queremos cambiar ese sistema que ojalá pase a ser privado. Por ejemplo, cuando estamos, o sea, cualquier sistema que se quiera cambiar
O, por ejemplo, un sistema de reparto que está totalmente quebrado y queremos pasar a capitalización individual, y en el minuto en que estamos cambiando, la gente se queda sin nada. ¿Cómo uno puede argumentar para poder cambiar las cosas en el punto crítico de tal forma que la gente no quede tirada? Eso... Vaya pregunta, ¿eh? Es para ti. Sí, sí, sí. Es muy complicado hacer una transición cuando la situación económica de un país es terrible, ¿no? Tenemos a Ricardo por ahí, que seguro que sabe mucho más que yo de cómo se podría hacer la transición en una situación como Argentina, ¿no? Mi teoría personal es, para permitir que afloren soluciones de abajo arriba, yo creo que las soluciones que van de abajo arriba son más sostenibles que las que se idean de arriba abajo. Y he visto por el ejemplo de James Tully, por ejemplo, de Beautiful Tree, que cuenta con lo que él se encontró en África y cómo había escuelitas privadas, no eran escuelas tipo Yale, Harvard o algo así, Eton, ¿no? Eran escuelitas privadas donde se pagaba un precio asequible para la zona, por supuesto, en determinadas zonas de África, en otras no, pero es curioso que él se encontró insospechadamente con que funcionaban esas escuelitas y las públicas no. Las gratuitas no se valoraba porque eran gratuitas y, sin embargo, el hecho de que los padres o las madres tuvieran que poner algo hacía que esas madres exigieran y hacía que los profesores sintieran la responsabilidad y afloró un sistema, una red de escuelas privadas pequeñitas, y está documentado por James Tully, que funcionaban, porque no había una regulación que impidiera que aquello sucediera. Yo tengo la impresión, por lo que he estudiado, pero puedo estar muy equivocada, de que muchas veces se forman cuellos de botella por culpa de regulaciones que probablemente en inicio tuvieron muy buenas intenciones, pero que al final lo que hacen es privilegiar por las consecuencias no deseadas, privilegiar determinados sectores o determinadas formas o determinado tipo de educación e impiden que emerja la creatividad de las familias, ¿no? Por ejemplo, el homeschooling o determinada la formación en casa, no necesariamente por parte de tus padres, sino por parte de tutores. La educación en las parroquias. Entonces, por intentar asegurar que todo el mundo tiene una educación homogénea, se ha regulado absolutamente tanto la educación que se ha impedido que cuando se llega a una situación insostenible y la educación pública ha quebrado totalmente y además hay una quiebra económica, no se permite que aflore una educación menos regular, o sea, menos normal, más creativa o distinta, ¿no? Menos ortodoxa era la palabra que quería encontrar. Entonces yo creo que hay que revisar, no tengo la solución, no tengo la solución, pero creo que hay que revisar qué tipo de regulaciones están haciendo que haya un cuello de botella que impide que aflore esa creatividad que aflora. Esta mañana a la salida alguien me hablaba del mercado negro y de la economía sumergida. Y va a sonar a barbaridad, pero no lo es. Afortunadamente por la economía sumergida en España la gente no se ha tirado a la calle cuando había un 20% de desempleo porque trabajaban en negro, trabajaban en la economía informal. Ojalá hubiera habido empleo para todos, ojalá el mercado de trabajo español hubiera sido el adecuado para absorber todos esos desempleados. Pero una vez que no, porque hay regulaciones y hay rigideces en los mercados causados por leyes y normas, dejen que la gente salga adelante, no les condenen a la miseria. Exactamente igual creo que puede suceder con la educación. Y con las pensiones creo que debemos educar financieramente a los ciudadanos y no pensar que un pensionista es un estúpido, ni un trabajador es un estúpido. Si tú les enseñas, igual que ahorran para la educación de los niños y ahorran para otras cosas y para cambiar el coche y para determinadas cosas, puedes enseñar a los ciudadanos en general que ahorren para su vejez. ¿Hay otra pregunta por acá?
Hola, mucho gusto, Felipe Cabrera, de Santiago, la Universidad Adolfo Ibáñez. Son dos cosas, en verdad. Ante la pregunta, puedo tener argumentos un poco medios progresistas, pero yo igual creo en cierta parte de la gratuidad, quizá un tema que podríamos discutir en otra instancia. Pero mi pregunta va en torno a las consideraciones, entendiendo un contexto de la realidad en la que viven ustedes en sus países, en Chile y en España. ¿Qué deberíamos tener nosotros en consideración hoy día las generaciones presentes con respecto, bueno, entendiéndonos en un mundo occidental completamente, o en su mayoría, salvo algunas excepciones, sumamente capitalista? ¿Qué deberíamos tener nosotros en consideración para hacer frente hoy día a la batalla que la izquierda lleva en distintos espacios por hegemonizar la cultura? ¿Cómo podríamos nosotros hacer frente a eso? Bueno, yo no creo que vivamos en un mundo capitalista. Creo que vivimos en un mundo en el que el capitalismo es corrupto y privilegiado, y hemos perdido ese sentido del mercado como eliminación de privilegios. Eso es punto uno. El punto dos es que nadie tiene el patrimonio de la cultura y la izquierda tampoco. Y si queremos quitar esa hegemonía o ese imperialismo cultural, igual deberíamos también nosotros tener escritores, pintores, cantantes, cineastas, y no privilegiar a lo mejor que miramos un poquito mal todo aquel que no se ha leído a Rothbard 27 veces y recita la acción humana del derecho y el revés, ¿no? Y deberíamos también premiar la creatividad. ¿Tenemos otra pregunta por acá? Buenas tardes, Monchi de Tucumán, Argentina. Hay ciertas conquistas sociales que se atribuye o realmente son conseguidas por el socialismo, como puede ser el salario mínimo, una vivienda digna o la estabilidad en el empleo. La pregunta es si realmente son conquistas sociales o si tienen algún efecto negativo. Yo creo que tú sabes la respuesta a eso, ¿no? Argentina es el mejor ejemplo. ¿Cómo les está yendo con esas conquistas sociales? Después me cuentas. Bueno, María te podría dar la misma respuesta, pero a ver, lo de la conquista social es un concepto muy resbaloso. Hay que tener mucho cuidado porque todos sabemos que el salario mínimo genera desempleo. Esa es una cuestión que hoy día yo creo que pocos discuten. Pocos economistas calificados discuten. Es obvio que si tú fijas el salario mínimo por sobre cierto nivel de productividad vas a tener gente desempleada, primero. Después, tú sabes que cuando subsidias algo y le aplicas impuestos a otra cosa, vas a tener más de lo que subsidia y menos de aquello a lo que le aplicas impuestos. Entonces, si tú subsidias a la gente por no ir a trabajar mucho y la castigas con impuestos por ir a trabajar, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener cada vez más gente tratando de recibir el subsidio o trabajando paralelamente de negro, y vas a tener fuga de capital humano, que es lo que le pasa a los uruguayos. Uruguay, entre otras razones, tiene una distribución del ingreso bastante igualitaria, porque tienen, creo, 300.000 personas ultra calificadas que se han ido de Uruguay por la cantidad de impuestos que pagan. Entonces, obviamente, así el Gini también te puede mejorar. Ni Dios quiera que los Bill Gates y de este mundo se vayan a vivir a nuestro país porque nos aumentan la desigualdad. O sea, Dios nos salve. En Alemania les pasa lo mismo. Alemania tiene una fuga de capital humano, es decir, tiene una balanza, digamos, neta, negativa de capital humano. La gente más calificada en general emigra, no se queda en Alemania trabajando. Se van a trabajar a Suiza, se van a trabajar a Inglaterra, se van a trabajar... Suecia tiene un problema parecido. El fundador de Spotify se fue de Suecia, entre otras cosas por la cantidad de impuestos que tienen que pagar. Estos son países que no están mal, así como que uno diga que atroz, no, pero tienen tendencias que son relativamente negativas. Entonces, todo lo de las conquistas sociales es algo que hay que mirarlo, yo creo, con un poco de examen crítico, porque por un tiempo pueden verse muy bien y pueden funcionar, pero después, como le pasa a los españoles que tienen, y María te podrá contar más, el mercado laboral en España es uno de los más rígidos que hay. Entonces, ¿qué pasa? Viene una crisis, la capacidad de adaptarse del mercado a la crisis es muy baja y por lo tanto tienes que echar a la gente y por lo tanto tienes a las personas, claro, terminan trabajando en la economía de verdad, que es la economía sumergida, esa donde el Estado no se está metiendo. Y por eso no tuvieron una revolución. Sino, ¿cómo habrías aguantado un país con un 25-30% de desempleo y de gente sin recibir? Olvídate, habría sido completamente desquiciado. Entonces, yo soy muy escéptico del concepto de conquista social sin análisis crítico. Ok, pero déjame que te haga una pregunta y os la planteo a vosotros también.
realmente, fíjate que se ha vendido ese tema del salario mínimo que en primero de Administración de Empresas, en la clase de microeconomía, se explica perfectamente con la curvita cómo el salario mínimo genera precisamente desempleo, etcétera. Y yo creo que en general la población compra la idea del salario mínimo y de la renta mínima, ahora mismo es como el furor, como conquistas sociales, exactamente como lo has dicho, muy bien dicho, conquistas sociales, conquistas para la sociedad. Y los que tal vez miramos con una mirada crítica, no hemos sabido expresar o no hemos sabido reenfocar eso no como una conquista social, sino como un detrimento para otra parte de la población. Por ejemplo, el salario mínimo es un ataque a las mujeres, es un ataque al trabajo de los jóvenes, es un ataque al trabajo de los inmigrantes, de las capas sociales que están dispuestas a trabajar por menos salario. Y volvemos al tema de la dignidad, el salario y todas estas cosas, ¿no? La renta básica, exactamente igual, etcétera. Entonces, me gustaría dejaros como reflexión el cómo estamos expresando y cómo estamos intentando combatir ese mito de las conquistas sociales. Lo que no es lo mismo que para decir que no exista cierto tipo de subsidio a ingresos bajos, que es distinto que un salario mínimo. El impuesto negativo a la renta, por ejemplo. No es que no se pueda hacer algo Exacto. por la gente que gana poco, no es que no se pueda hacer, pero depende cómo tú lo haces para generar menos distorsiones. Bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para Axel y María. Muchas gracias por esta conversación tan interesante. Gracias.